Good afternoon. We're going to continue our look at strong churches. This morning we saw that the context in which the church is to see her existence was very important. Is the church functioning Se pregunta si la in a iglesia está framework funcionando dentro de un marco in which Christ is en que king over Cristo heaven es and el earth? rey sobre la Or is it tierra functioning y el within a cielo, o framework si está of Christ funcionando being en una king of red heaven, en but que not of Cristo es el earth? rey del cielo, pero no de la This tierra. afternoon we want to Esta tarde see queremos that strong ver churches que las will iglesias fuertes function from the funcionarán perspective desde that the el punto de task vista of the Great que la Commission tarea de la is for comisión, de la gran all comisión, Christians es todo where they are deployed. donde estén desplegados. We get the graphics up there? Podemos tener Thank you. la gráfica. La tarea es para Our todos los text, cristianos. as we saw para los this que sean morning, it's enviados. that we're going to El texto esta continue. mañana vamos a continuar con el mismo. We're going to focus for a few minutes this enfocar unos afternoon minutos on the esta tarde phrase, en la therefore, frase, go. Por eso, vaya. The verse immediately before that versículo is the verse that we antes de examined esto this es el morning, que examinamos where esta Christ mañana, made his donde profound Cristo claim hizo su that he is the reivindicación King of heaven profunda, and que Él es earth. el rey del cielo y de la Now, tierra. what does he want Ahora, ¿qué es from lo que Él us? desea de nosotros? What is the word ¿Qué therefore? es la palabra Therefore. por tanto? ¿Qué significa? When you think of the word therefore, Cuando piensa en la palabra por what tanto, do you think of? ¿en qué piensa? It's referring to Se something refiere that has come A before. algo que ha venido antes. Christ has conquered death. Cristo conquistó a la muerte. He has conquered the fear of death. Ha conquistado All el authority temor is a la in muerte. heaven and earth. Toda la The autoridad es kingdom de Él. of God is El reino coming. de Dios está viniendo. Therefore, Por tanto, now he's ahora addressing se his dirige followers. a sus seguidores. Therefore, go. Por tanto, vayan. Is this a call for professional missionaries? ¿Este es un llamado para misioneros No. profesionales? It is not. No, no lo es. It is a call Es un for llamado all Christians. para todo cristiano, todos los cristianos. Lamentablemente, durante los últimos 100 años hemos pensado en este pasaje como el llamado para el misionero profesional, para que avance a otras culturas. Quiero tomar unos minutos y explicar por qué hemos pensado así durante los últimos 100 años. Es el texto, ya tenemos el texto. Siga. Más. Más. Esta es la visión mundial, el cosmovisión de la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es la cosmovisión del mundo occidental hasta hace 200 o 250 años, y era la cosmovisión de la Iglesia hasta hace 100 años. Si pueden dejarlo por lo menos en un lado, esto me ayuda. La Biblia comienza diciendo, en el comienzo Dios creó a los cielos y a la tierra. Ya me ganaron. Dios existe, la creación existe, y las líneas indican que Dios tiene una relación con su creación. En esta cosmovisión,
Dios es trascendente, está fuera de la creación. Existía antes de la creación y no depende de la creación, pero está presente en la creación. Está presente de 4 maneras. En su ser, existe en esta sala. Está presente en la historia. Es el Dios que trabaja en la historia. Levantó a Abraham, levantó a Moisés, levantó a los profetas y los apóstoles. Y trabaja en la historia moderna. Ha trabajado en la historia de su vida. Si no, usted no estaría aquí hoy en día. También es el Dios de la encarnación. El hecho notable que el creador del universo llegó a ser carne y vivió entre nosotros. También está presente en el Espíritu Santo. Siguiente. Cuando vemos el universo de esta manera, vemos que hay un Dios, un universo, y Él es el Señor de toda la vida. Problemas técnicos. Cuando vemos las cosas a través de una cosmovisión bíblica, vemos que hay un solo Dios, un universo, y que Dios es el Señor de toda la vida. Es el Señor de la fe y de la razón. Es el Señor de la teología y de la ciencia. Es el Señor de la ética y de los negocios. Es el Señor de las misiones y el Señor de la política. Es el Señor del arte. Es el Señor de toda la vida. Nuestros antecesores en la fe entendían las cosas de esta manera y tuvieron una frase en latín para describir su entendimiento. Era coram Deo, ante la cara de Dios. Entendían que debían vivir toda su vida ante la faz de Dios. Hubo una mujer durante esta era que mandó hacer una rótulo para la pared de su cocina. Decía, cultos se celebran aquí 3 veces por día. ¿Qué entendía? Ella entendía que era cristiana cuando estuviera en su cocina, no solamente cuando estuviera en el santuario de la iglesia. Entendió que era cristiana cuando preparaba la comida para su familia y los huéspedes en su hogar, no solamente cuando estuviera en una reunión de oración o estudio bíblico. Era cristiana 7 días por semana, 24 horas por día. No solamente una cristiana del domingo, sino del lunes también. A menudo hoy día pensamos en nosotros mismos como cristianos del domingo y hemos olvidado que debemos ser cristianos el día lunes. Su esposo, cuando fue a su carpintería, abría la puerta, volvía sus ojos hacia el cielo y decía, gracias Señor por este día. He venido a este taller y he venido para darle culto a usted hoy. Era un cristiano del lunes, no solamente del domingo.
y venía a adorar a Dios en su trabajo y comenzó a construir muebles. ¿Qué piensa usted que era la calidad de sus muebles? ¿Cómo sería la calidad de sus muebles? Debía ser excelente. ¿Por qué? Porque los hacía para Dios. Como dije, esta es la cosmovisión de la Biblia y duró hasta hace 200 o 250 años y llegó a ser una cosmovisión que era el fundamento de la Revolución Francesa en Europa. Los franceses querían poder hacer cualquier cosa que querían hacer. No querían limitaciones morales sobre su vida. ¿Quién daba las limitaciones morales? Dios. Porque Dios es un Dios moral, ha creado un universo moral. Y si usted quiere liberarse de las limitaciones morales, tiene que liberarse de Dios. Entonces los franceses funcionaron en una cosmovisión deísmo. Dios existe, el universo existe, pero ¿qué es lo que falta? Las líneas faltan. Dios creó al universo, pero no tiene nada que ver con el universo. Algunos llaman a este Dios el Dios del reloj. Hizo el reloj y lo dio cuerda y después dejó que funcionara. Dios es el creador del universo y esto explica cómo llegamos acá, pero no está involucrado en nuestras vidas, por eso estamos libres para hacer lo que queremos. Y estamos libres para hacer maldad o para hacer cosas malas. Y esto es lo que querían los franceses. No libertad en el sentido bíblico, sino libertinaje. No querían que Dios mirara lo que hacían. Esta cosmovisión no duró mucho, tal vez 100 años, y dio lugar a la siguiente cosmovisión del secularismo o el naturalismo o ateísmo o materialismo, cualquiera de estos rótulos. La gente comenzó a razonar que si Dios no está involucrado con el mundo, ¿para qué lo necesitamos? Y en esta cosmovisión, lo que es real es la naturaleza y no existe ningún Dios y no hay ninguna realidad espiritual, ni reino espiritual. Hay un problema muy grande con esta cosmovisión, y es que si no existe Dios, ¿cómo llegamos acá? Y un biólogo llamado Charles Darwin contestó la pregunta. Desarrolló una teoría de evolución, y esta teoría de evolución permitió que esta cosmovisión ateísta y materialista que sea creíble para los seres humanos. Esta cosmovisión comenzó a desarrollarse en Europa y Norteamérica hace 100 o 150 años. Barrió las universidades y comenzó a influir no solamente las ciencias, sino las humanidades también, las artes, la economía, y finalmente comenzó a influenciar la teología. Pasó por el océano de Europa hacia Norteamérica y comenzó a avanzar hacia los seminarios. Pero en vez de defender la cosmovisión bíblica, el liderazgo de la iglesia hace 100 o 110 o 115 años funcionó como avestruces. Metieron sus cabezas en la arena.
La avestruz vive en África, es un pájaro muy grande y puede correr rápido, no puede volar y es extremadamente tonto. La gente de África dicen que el propósito del cerebro del avestruz es para separar sus ojos. De modo que cuando un avestruz está comiendo en el llano africano y ve su enemigo, se corre y corre hasta encontrar un hueco, y cuando encuentra un hueco en la tierra, se mete su cabeza y durante un momento breve, el avestruz cree que es muy inteligente. He escapado de ese león. Lo que sucede en el próximo momento, el león come y el avestruz se muere. Hace 100 o 120 años, esta cosmovisión ateísta se hizo popular entre las masas, comenzó a llegar a los seminarios y escuelas bíblicas. ¿Y qué hizo la iglesia en ese momento? Actuó como el avestruz. Cuando el secularismo golpeó a la iglesia, la dividió. Hubo aquellos que trataron de acomodar al secularismo y llegaron a ser conocidos como los liberales. Son las denominaciones antiguas de vieja guardia, pero el otro grupo no acomodó a esta nueva cosmovisión ateísta, reaccionaron en contra, dijeron: nosotros no queremos aceptar esta cosmovisión, queremos permanecer fieles a las escrituras, y se llamaron con orgullo los fundamentalistas. Y llegaron a ser los antecesores de la mayoría de la gente en esta sala. Son los antepasados de los evangélicos, pentecostales y carismáticos. No defendían la posición bíblica, pero lo que hacían, próxima transparencia, adoptaron una cosmovisión griega antigua. Los griegos dividían a la realidad entre lo espiritual y lo físico. Así concebían la realidad. Lo espiritual es sagrado y lo físico es secular. Las cosas espirituales eran importantes: la teología, la ética, las misiones, evangelismo, el establecimiento de iglesias, la vida devocional, el evangelio. Estas son cosas espirituales. Pero las cosas seculares no son importantes, o son una distracción de nuestra fe. Por eso la razón, la ciencia, negocios y economía, las artes, la música, la política, estas son cosas, actividades mundiales o materiales. Y esta dicotomía griega comenzó a impactar todo en la vida cristiana. En vez de leer este libro como el manual del propietario, comenzamos a ver este libro como simplemente un texto espiritual. Comenzamos a ver que la iglesia y el evangelio que proclamaba la iglesia es un mensaje espiritual. Salvar a las almas para el cielo. El concepto del reino de Dios y el evangelio y su impacto en toda área de la vida se perdió. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué significa ser un cristiano? ¿Qué es la misión de la iglesia? Todas estas cosas cambiaron dramáticamente. Esta es otra manera de mirar esta nueva cosmovisión.
¿Qué es lo que le interesa a Dios? A Dios le interesan las cosas sagradas. ¿Y qué es lo que no le interesa? Lo secular, las cosas del mundo. ¿Qué debe interesarles a los cristianos? Las cosas espirituales. Y toda la iglesia, el concepto de las misiones, qué significa ser cristiano, qué es el evangelismo, todo ha sido formado por esta cosmovisión. Los cristianos se han retirado de la cultura, se han retirado del mercado y de hecho ya no pensamos como cristianos. El pensamiento está por aquí. No les puedo decir cuántas veces los pastores he oído que dicen a la gente no hacer preguntas, solo deben creer. Y la iglesia, durante los últimos 100 años, ha sido anti-intelectual, separada de la cultura y enfocada principalmente en las cosas espirituales. Cuando pensamos en las misiones, hemos pensado en misioneros profesionales que hacen trabajo espiritual a través de las culturas. Hemos definido las profesiones, las hemos dividido en dos categorías, lo sagrado y lo secular. No sé cuántos de ustedes han oído a alguien decir, yo quiero hacer el servicio cristiano a tiempo completo. ¿Alguien ha dicho eso a usted? ¿Quién? ¿Solo una persona? Algunos. No estoy pidiendo si usted lo ha dicho. Solo estoy preguntando si ha oído a alguien decirlo. Creo que la mayoría lo hemos escuchado. El servicio cristiano a tiempo completo significa ser un evangelizador, un pastor, un establecedor de iglesias, un misionero cultural. Es la vida espiritual. Es la vida del llamado espiritual, pero ¿qué significa esto para el resto de la gente en las iglesias? Si esta gente son cristianos de tiempo completo, ¿qué son estos? Son cristianos a tiempo parcial. Así es como pensamos. No vemos esto en los escritos sagrados, no está ahí, pero lo hemos sacado de este dualismo griego, este paradigma griego. Y la gente que realmente son importantes son los que están haciendo trabajo de la iglesia, la gente que trabaja en el mercado como contadores, artistas, quehaceres domésticos, enfermeros, son de segunda clase en nuestras iglesias. Hay otra manera de dividir las cosas. Salir al extranjero es más importante y más espiritual que quedarse en casa. Quedarse en casa es una ocupación inferior. Compartí estas cosas con un grupo de 250 líderes norteamericanos hace pocos años y se rieron cuando dije esto. Dijeron, Darrell, no es cierto. Lo que es significativo es trabajar con los grupos que no han sido alcanzados. Por favor, no se equivoquen con mi mensaje. Necesitamos mucho más gente que vaya a otra cultura. Y me gustó lo que dijo Rudy esta mañana en relación con los presupuestos de nuestras iglesias y dónde están nuestras prioridades. Necesitamos más gente en otras culturas y necesitamos más gente que tenga la valentía para trabajar entre los que nunca han oído el Evangelio. Necesitamos más gente que tenemos ahora que se vayan fuera de sus zonas de comodidad hacia otros países. Pero para hacerlo no es más espiritual.
El pensamiento que es más espiritual viene de esta dicotomía falsa. Cuando vemos las cosas así, estos son las diferentes profesiones, son algunos, ¿no? Pero cuando pensamos en esta forma gnóstica, lo que estamos tratando de hacer es encontrar el 10% de toda esta gente que saldrán de sus profesiones para ser evangelizadores y misioneros. Y el otro 90% harán trabajo secular y serán cristianos a tiempo parcial. Necesitamos decir no a esta dicotomía griega. Cuando dice váyanse, no dice váyanse solo a los misioneros profesionales que trabajan en otras culturas. Váyase, la tarea que Cristo da a la iglesia es para todos los cristianos. Tenemos que restaurar la cosmovisión bíblica, el paradigma bíblico a nuestro pensamiento y entendimiento, no solamente en términos de nuestra propia vida personal, sino que es la iglesia, que es la misión de la iglesia. Tenemos que comenzar a pensar nuevamente en todas estas cosas desde un paradigma bíblico. Mencioné a Abraham Kuyper esta mañana. Además de ser un pastor y miembro del parlamento, teólogo y primer ministro, era educador. Comenzó la Universidad Libre de Ámsterdam para que los residentes pobres de Ámsterdam pudieran tener una educación universitaria. Cuando inauguró esta nueva universidad, dijo esto: no hay una pulgada cuadrada en todos los ámbitos de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, quien es soberano sobre todo, no proclame mío. La universidad es mía. El departamento de policía es mío. El taller automotriz es mío. El hogar es mío. El periódico es mío. El hospital es mío. La galería de arte es mía. El negocio es mío. No hay una pulgada cuadrada de la existencia humana donde Cristo no reivindique y diga que esto es mío. En vez de vivir en dos mundos, un mundo espiritual y un mundo secular, el mundo espiritual es de la iglesia, el mundo secular es todo el resto. No, debemos vivir en un solo mundo, ante el rostro de Dios. Todas las vocaciones morales son legítimas. Todas las vocaciones morales pueden ser un llamado. Usted puede ser llamado para ser un pastor, pero también puede ser llamado para ser un hombre de negocios. Y puede ser llamado para ser un artista o un ama de casa. En otras palabras, cuando se hace cristiano, Cristo le salva para el cielo, pero como dijo Pablo, Cristo también lo salvó para una tarea. Tenía un llamado. Y cuando Dios lo salvó, encontró cuál era esta tarea. Todos los miembros de su iglesia tienen una tarea para realizar. Todos los miembros de su iglesia tienen
una vocación. No son cristianos a tiempo parcial, son cristianos a tiempo completo y no tienen que hacer trabajo eclesiástico para ser un cristiano a tiempo completo. Vivimos en un solo mundo y el Señor es Señor de todo esto. Regrese. De modo que las dos preguntas no es sagrado y secular. Una pregunta o cuestión es despliegue y la otra es consagración. En el caso del envío, Dios tal vez quiera que trabaje en casa o tal vez quiera que vaya a otra cultura. Por eso dije antes, necesitamos más cristianos que vayan a otra cultura, pero no es solamente como evangelizador. Compartí estas cosas hace algunos años con un grupo de jóvenes de la iglesia. Estuvieron en Sudáfrica. Había 150 de ellos, de 50 naciones diferentes. Eran líderes jóvenes. Y la mayoría de ellos, cuando estuvieron en esta escuela de 3 meses, tenía que desarrollar un proyecto y este proyecto debía determinar lo que iban a hacer al final de los 3 meses cuando volvieran al país de donde habían venido. Y después de compartir estas cosas, algunos de estos jóvenes me dijeron, Darrell, usted arruinó mi proyecto. Quisiera que hubiera venido al comienzo de los 3 meses y no al final. Y una de las personas que se acercó era una joven. Se había graduado de una escuela de Derecho en Inglaterra, comenzó a practicar Derecho, llegó a ser cristiana y todos sus amigos le dijeron, tiene que abandonar el Derecho, es trabajo secular, y tiene que convertirse en misionera. Entonces ella abandonó el Derecho y llegó a ser misionera a África Occidental y había estado 10 años y su proyecto era regresar y seguir siendo misionera. Y dijo, Darrell, usted me arruinó. Yo le pregunté, ¿por qué? Porque me doy cuenta que Dios me ha llamado a practicar derecho. Yo quiero regresar a ese país en África Occidental. Es un país musulmán. Y quiero regresar a ese país como abogada. Y quiero ver si puedo ayudar a cambiar el sistema legal en ese país para que haya más justicia y menos corrupción. Y le dije, amén. Usted ha entendido. La gente que está sentada en su iglesia el día domingo son cristianos de tiempo completo. Y su tarea como pastor es prepararles para ir al mercado. Así deben ser las cosas. Hay todas estas vocaciones. Y la gente debe ser preparada para avanzar hacia estas vocaciones como cristianos. Son cristianos el día lunes y no solamente el domingo. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo concebimos la iglesia? Miremos Juan 17 y vamos a mirar los versículos 15 al 19. En este pasaje, Jesús está orando por sus discípulos. Juan 17, versículo 15 al 19. Es interesante lo que no ora.
Mi oración no es que salgan fuera del mundo. Es interesante. Pudo haber orado, Dios, sáquenles fuera del mundo, pero no oró así. Rudy dijo esta mañana, nos recordó que Cristo fue encarnado en esta tierra y qué es lo que Dios quiere que seamos hoy. Dios quiere que encarnemos la palabra de Dios, al igual que Jesús fue la palabra encarnada. Hay un libro poderoso por un hombre que no es cristiano, es un sociólogo. Su nombre es Rodney Starks y el libro se llama El surgimiento del cristianismo. El Dr. Starks hizo la pregunta, si no existe el Dios ni los milagros, ¿qué hizo la revolución sociológica más profunda en toda la historia de la humanidad? El surgimiento del cristianismo. Al final del libro, resume su tesis. Dice, los cristianos tuvieron una mejor teología que los romanos. Y dijo, la teología se hizo carne. La palabra se hizo carne. Cristo salió del cielo y vino a la tierra, la palabra de Dios encarnada en Jesucristo. ¿Qué quiere Él que hagamos hoy? Quiere que seamos su cuerpo, quiere que seamos la palabra hecho carne en nuestras comunidades, en nuestras ciudades y en nuestras naciones. Es por eso que no ora, sáquenles fuera del mundo, sino que los proteja del malvado. No son del mundo, así como yo no soy del mundo. Santifícales mediante la verdad, su palabra es la verdad. Así como me enviaste al mundo, yo les he enviado al mundo. Por ellos me santifiqué para que ellos también pudieran ser santificados verdaderamente. Como cuando los cristianos han visto este pasaje en el pasado, muchos de ellos enfocaron en el hecho de que debemos ser un pueblo sagrado. Y se preguntan, ¿cómo vamos a ser sagrados? Bien, si el mundo es malvado y vamos a ser sagrados, tenemos que salir del mundo y entrar al edificio de la iglesia. Y así piensan muchas iglesias hoy en día. La iglesia llega a ser una bodega para las almas que van al cielo. Y queremos meter o sacar tantas personas del mundo y hacia sus edificios, y mientras más gente podamos meter en el edificio, más exitosos somos como pastores. Otros leen esto y ven que Jesús quiere que estemos en el mundo. Estos cristianos están en el mundo, pero son como el mundo. No hay nada que les distingue del mundo. Pero ¿qué es que Cristo está orando aquí? Quiere que estemos en el mundo, pero que no seamos parte de él. A menudo hoy en día los cristianos salen de la iglesia como edificio el día domingo y van al mundo el día lunes, y sus vidas no se distinguen de las vidas de las demás personas a su alrededor. No sé cuántos de ustedes han escuchado de la compañía de energía Enron, y el presidente de la compañía era un hombre llamado Ken Lay. Un amigo mío de la India, Mangalawadi, dice que el colapso de Enron sea
la primera o segunda compañía de energía en el mundo, su colapso fue más importante a los Estados Unidos que los ataques del terrorismo del 9 de septiembre. Y la razón es que el ataque de los terroristas fue un ataque externo. En cambio, Enron fue un ataque interno y reveló la bancarrota moral de Norteamérica. Ken Lay, quien era el presidente de la compañía Enron, también era cristiano evangélico. Iba a la iglesia el día domingo y usted lo viera en la iglesia diría, aquí hay un hombre de Dios. Pero el día lunes no funcionaba como cristiano. Funcionaba según las normas de las prácticas de comercio de Norteamérica. Era cristiano el día domingo, pero no el día lunes. No, debemos ser cristianos 7 días por semana. Este es un gráfico. Siga. Keep going. Este gráfico revela en segmentos. Es una representación de la iglesia. Las flechas blancas indican que la iglesia reúne. Nos reunimos. Puede poner la siguiente parte del gráfico. Las iglesias blancas indican que la iglesia reúne para adorar y ser equipados. Las flechas blancas indican nuestras reuniones dominicales. Las flechas negras representan la iglesia que esparcidos el día lunes. Las mismas personas que se reúnen el día domingo son la iglesia el día lunes. ¿Qué sucede el día domingo? La iglesia debe equiparse para el trabajo de la iglesia el día lunes. Más del trabajo de la iglesia debe ocurrir de lunes a sábado que el día domingo. Pero el pueblo de Dios tiene que estar equipados para el trabajo que Dios tiene para ellos en el mercado y la arena pública. Tengo el privilegio de hacer culto con un grupo en Kona, Hawái. Se llama La Roca Sólida. La iglesia de la Roca Sólida es la única congregación que conozco para adorar, donde la gente me dieron tapones para los oídos antes de ingresar a la iglesia porque la música es tan fuerte. Había una banda como muchas iglesias hoy en día. Nunca olvidaré, había un hombre tal vez en sus 40 o 50, un americano japonés, tenía una panza, estaba en el escenario tocando una guitarra electrónica, divirtiéndose mucho, tenía pelo negro, lo tenía como mousse y encima había teñido dorado. Aquí hay este hombre tocando en la banda. Cuando se acabó la adoración, todo el mundo guardó sus instrumentos y este hombre japonés norteamericano se acercó al púlpito y comenzó a predicar. Era el pastor de la iglesia. Nunca había visto un pastor japonés americano que se veía así. Y su nombre es Tex. Es un apodo para la gente que vive en Texas, no norteamericanos japoneses que viven en Hawái. Era un hombre muy
interesante, pero dijo algo que nunca olvidaré. Miró a la congregación y dijo, ¿qué estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo en este momento es a medio tiempo. ¿A ustedes les gusta jugar fútbol aquí en Ecuador? ¿Les gusta el fútbol? ¿Tiene un equipo en la Copa Mundial? No, lamento. Estoy triste, pero sí les gusta el fútbol. ¿Qué pasa en el medio tiempo del partido de fútbol? Se salen del campo, se van al cuarto y el técnico analiza el trabajo del equipo. Les dice, bien, les va bien por aquí, malo por allá. El otro equipo está haciendo bien por aquí, estas son sus vulnerabilidades, quieren ganar el partido. Si quieren ganar, eso es lo que tienen que hacer. Y desarrolla su plan para la segunda mitad del partido. Y dicen, ahora salgamos y ganemos el partido. Este es el medio tiempo. ¿Qué es el día domingo? Es medio tiempo. Y este es el día de la semana donde usted como pastor puede servir como técnico para su equipo, donde están reunidos y escuchando su sabiduría. Y después del medio tiempo, después de haberles equipado, usted los envía al mundo para ser agentes del reino el día lunes y martes y miércoles. Esta es la iglesia. William Temple, el arzobispo de Canterbury, en los años 40 dijo esto: la iglesia es la única sociedad sobre la tierra que existe para el beneficio de aquellos que no son sus miembros. Hemos llegado a ser como tanto del mundo moderno, mirando hacia adentro. Nuestras iglesias están enfocando hacia adentro. Dios no creó la iglesia para que enfoque hacia adentro, sino para que mire hacia afuera. La iglesia fue creada para existir, no para ella misma, sino para los que no son miembros. Nosotros existimos porque Cristo quiere habitar la comunidad. La manera que vivió en la tierra hace 2000 años, quiere vivir hoy a través de las vidas de los cristianos en sus comunidades. Dietrich Bonhoeffer dijo algo similar. La iglesia es solamente la iglesia cuando existe para otros. Nos dijeron esta mañana que la iglesia es solamente la iglesia cuando está en la misión. Y este es Bonhoeffer. La iglesia solamente es la iglesia cuando existe para otros. Cuando la iglesia existe para sí misma, está negando su naturaleza básica. Porque Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. El Dios del universo es un Dios autosacrificante y quiere que su iglesia exista para otros. Las puertas de la ciudad. Si pensamos en algunas metáforas bíblicas, pensamos las enseñanzas de Jesús sobre la sal y la luz. Debemos ser la sal de la tierra y no podemos ser la sal de la tierra si estamos en una tierra. Debemos ser la luz del mundo. Y como dijo Jesús, no puede poner
una luz debajo de una canasta. La luz debe estar encima de la montaña, encima de la colina, para enviar la luz a toda la ciudad. Estas son cosas que debemos hacer para nuestras comunidades. Esta es una imagen. Ahora. Es la imagen de una ciudad. Y hay diferentes puertas en esta ciudad. Algunas personas las llaman los niveles de la sociedad o las montañas. Pero tenemos salud, educación, la arena social, comunicación, artes, negocios, economía, gobierno, ley, ciencia y tecnología y cuidado de salud. Estas son las puertas de la ciudad. ¿Y dónde es que Dios quiere que esté su gente? Estas flechas negras deben ir a las puertas de la ciudad. Y quiere que representemos a Cristo ahí. Yo supongo que una iglesia como esta tiene personas aquí que son profesionales. Sus iglesias probablemente tengan profesionales en ellas, pero están pensando, yo soy la iglesia. El día lunes están pensando, yo quiero ocupar mi papel como ingeniero para Jesucristo. Hay círculos de influencia y comienzan con el individuo y salen hacia afuera a la familia, luego la iglesia y finalmente a las partes más grandes de la sociedad, a los negocios, la economía, las artes. Nosotros debemos tomar la cultura del reino de Dios y esta es la verdad, bondad, belleza. Debemos llevar la verdad, la belleza y la bondad a las puertas de la ciudad. Debemos hablar la verdad frente a las mentiras. Debemos llevar justicia a las instituciones corruptas. Debemos llegar la belleza y agradezco a las personas que trajeron estas rosas hermosas. Debemos llevar belleza a la ciudad. Los médicos que son cristianos deben ser médicos no por el dinero, sino por Jesús y por la salud de la ciudad. Los abogados deben ser abogados no por el dinero, sino por Jesús y para ver que llegue la justicia a la sociedad. Los ingenieros no deben ser ingenieros por el dinero. Y no digo que el dinero no es importante, sino que el propósito de ser ingeniero, usted no hace ingeniería solo para acumular mucho dinero y tener una casa grande. Debemos estar ahí por Jesús y su reino para contrarrestar la maldad natural que existe en nuestro mundo. Un artista no debe ser artista principalmente para ganar dinero, y la mayoría saben esto, sino que deben ser artistas para llevar belleza a la sociedad, a su mundo. Los hombres de negocios no deben estar en su negocio para ganar muchísimo dinero y tener una casa grande y manejar un Mercedes-Benz. Si son cristianos, deben hacer negocios para ayudar a crear buenos empleos y dar buenos productos a un precio justo para que la comunidad general pueda beneficiarse de sus habilidades en el negocio. ¿A quién le llaman para realizar la gran comisión? Todos los cristianos.
And as pastors, Y como pastores, those of you that are pastors, los que ustedes que son your pastores, su responsibility, responsabilidad, again, as Rudy nuevamente, said this como morning, dijo Rudy esta so many mañana, pastors today are tantos just pastores hoy en administering día the church. solamente administran la iglesia. No, No, you are to equip usted debe the equipar saints a los santos for works of para service. trabajos You de two are servicio. to equip the Ustedes deben saints equipar a los to santos be the saints para que sean in the los santos marketplace en el mercado on Monday. el día lunes. Now we'll continue Y with vamos our a theme continuar con tomorrow. nuestro We'll see tema if there's mañana y quiero a ver few questions si hay preguntas before we quit. antes de terminar. Sí, You can speak real loud. puede hablar fuerte Maybe somebody can y tal vez alguien pueda traducir. Pardon? Well, everybody will have to hear it in Spanish. Todos van a tener que escucharlo en español. Okay. How's Keaton doing, bud? Okay. Okay. I think the critical thing is to shift paradigm. Paul talks about the strongholds of the mind. Pablo habla de las fortalezas de la mente. We all have strongholds in our mind. Y todos tenemos fortalezas en nuestra mente. Those need to be challenged. Y esta tiene que ser desafiada. Was it Romans 12, Romanos 12, 1 and 2? 1 y 2. It says, be not conformed to this world, Dicen, no se conformen con este mundo, but be transformed. sino sean transformados. How? ¿Cómo? By the renewing of the mind. A través de la renovación de la mente. I often said to people that I was born again in my heart when I was 13. He dicho muchas veces que nací de nuevo en mi corazón cuando tuve 13 años. When I was 25, when a German lawyer named Udo Middleton said to me, you know, Darrell, Christianity's true even if you don't believe it. Pero tuve 25 años cuando un abogado alemán me dijo, el cristianismo es verdad, aunque tú no lo creas. I've been a Christian at that point for 12, 13 years. En ese momento yo había sido cristiano durante 12 o 13 años. By Campus Crusade, Había sido discípulo de Campus Crusade. Baptist Church, Había estado en una iglesia bautista. Baptist Seminary, Y había asistido a seminarios bautistas. and I thought Christianity was true because I believed. Y pensé que el cristianismo es verdad porque yo lo creía. And here's somebody telling me it's true even if I don't believe. Y alguien me decía que es verdad aunque yo no lo creyera. What did he mean? ¿Y qué quería decir con eso? He meant that Christianity was true even if no one in the world believed. Quería decir que el cristianismo es verdad aunque nadie en el mundo lo creyera. Because God exists. Es verdad porque Dios existe. Well, I had a spiritual crisis, Bien, tuve una crisis espiritual, crisis of faith. una crisis de fe. I didn't sleep for 2 nights. No dormí durante 2 noches And I came to the conclusion I need to be born again. y llegué a la conclusión que tenía que nacer de nuevo, nuevamente. Born again here when I was 13. Y nací de nuevo cuando tenía 13 años, But I was thinking like an atheist materialist. pero pensaba como un materialista ateo, Because that's what I had been taught at the university. porque eso me habían enseñado en la I universidad. had to be born again. Tuve que nacer de nuevo, nuevamente. So we need to say things and do things that take people back. Tenemos que decir cosas y hacer cosas que
tome a la gente así de golpe y hacer que piensen y que cambien sus paradigmas. Esta es la respuesta rápida. ¿Alguien más? Creo que esa es otra historia. Si usted ve dónde está Norteamérica actualmente, nos dominan los sistemas de valores seculares y ateos, aún en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes han oído de un médico llamado Teller? Fue asesinado hace año y medio. ¿Alguien ha oído de él? Su fama era que había realizado abortos tardíos en 35,000 mujeres. O sea, hacía abortos para bebés que faltaban pocas semanas para nacer. Y se sentía orgulloso de eso. Fue asesinado dentro de su iglesia. Iba a una iglesia evangélica luterana. Y era uno de los líderes de la iglesia. Si la iglesia no convierte en discípulos a la nación, entonces la nación hará discípulo a la iglesia. So you were right. North America did have a particular founding, and we'll be talking about that Friday. Tiene razón en que Norteamérica tuvo su fundación particular y vamos a hablar de esto el día viernes. But when the nation began to shift from theism to deism to atheism, it began to permeate all of society. Pero cuando la iglesia, cuando la nación comenzó a cambiar del deísmo al deísmo, no conozco las palabras, disculpe. Me ayuda. Theism, ateísmo. And the church, over 100 years ago, abandoned biblical theism. Y hace más de 100 años la iglesia abandonó el deísmo bíblico. This is why we're the church on Sunday, but not on Monday. Por eso somos la iglesia el día domingo, pero no el día lunes. Estos libros, las partes sobre el reino de Dios están en este libro. The parts that I've been talking about today on the shift of worldview from theism to deism, they're found in this book. Y las partes sobre el cambio de la cosmovisión están en este libro. And being a Monday church, y ser una iglesia de lunes theme of this book. Es el nombre de este libro. I've brought some cards. I work with a small organization called Disciple Nations Alliance. Trabajo con una organización pequeña llamada Disciple Nations Alliance. If you go to our website, there are a lot of things that you can freely download. En nuestra página de internet hay muchas cosas que pueden bajar gratis. So if you like the ideas you're hearing today, there's a lot more on our website. Si les gustan las ideas que están escuchando hoy, hay mucho más en nuestra página de internet. And I'm going to put some cards out here. If you want to stay in touch with us, just fill these out and leave them here. Y voy a poner unas tarjetas aquí. Si desean mantener contacto con nosotros, los pueden llenar y nos mantendremos en contacto.
Well, thank you very much. Tomorrow we'll continue our process. Muchas gracias. Mañana continuaremos el proceso.